Sí, efectivamente, en realidad es un plan de 2 semanas que comenzamos la anterior, durante lunes, martes y miércoles, y lo continuamos este jueves y viernes. Esto lo resolvió el plenario de secretarios generales, que se reunió hace un poco más de 10 días. Ese plenario, teniendo en cuenta la falta de convocatoria para discutir salario en una paritaria que tenemos abierta en el mes de marzo, en ese contexto el plenario define este plan de acción en un contexto, bueno, bien difícil y complicado para todos y todas. Ujú. ¿Se está planteando el tema de salarios, Pagani? Sí, sí, concretamente nosotros, a ver, en el mes de marzo tuvimos una única reunión en el marco de la Dirección del Trabajo de la provincia. Allí, por primera vez en muchísimos años, en que para esa época del año habitualmente teníamos una propuesta salarial para debatir, para discutir con nuestros compañeros y compañeras, fuimos a una audiencia donde no había propuesta a partir de eso reunimos un congreso en San Salvador y ese Congreso estableció un plan de acción en aquel momento de 5 días de paro, en los cuales se hicieron dos, los días 12 y 13 de marzo, y a partir del 16 comienza primero la suspensión de clases en la provincia y el 19-20 con la cuarentena a nivel país. Por lo tanto, en esos primeros momentos claramente nosotros entendimos que la prioridad era ocuparnos justamente de ese contexto que comenzábamos a transitar todos, no solamente en Estados Unidos, sino en Argentina y en gran parte del mundo, y nos ocupamos claramente de atender una situación excepcional en un contexto excepcional, como tenía que ver, por ejemplo, cómo resolvíamos el tema del trabajo a distancia, el acompañamiento Ujú. pedagógico que comenzábamos a hacer, cómo resolver el tema de los comedores escolares, cómo resolvíamos el tema de los reemplazos de aquellos compañeros y compañeras que estaban en su casa pero sin posibilidad de trabajar por alguna enfermedad. Nos fue llevando parte o el inicio de la cuarentena a ocuparnos de estas cuestiones, salimos solidariamente a dar una mano a las organizaciones sociales, con los merenderos, con los comedores, pusimos a disposición de salud pública nuestra estructura edilicia en Colores, en Salvador, en Islas. Además, salimos también a hacer donaciones a salud pública de distintos departamentos. En fin, nos ocupamos en las primeras semanas, primer tiempo de la cuarentena, de estas cuestiones. Pero claramente nunca nos olvidamos de nuestra agenda también gremial, que tiene que ver con un salario claramente docente que está muy bajo. Usted imagínese que una maestra con el máximo de antigüedad, o sea, con 24 años de antigüedad, tiene un salario que está por abajo de la línea de la pobreza, una inflación este año acumulada de cerca de 15 puntos, cuando se conozca la semana que viene o esta semana la inflación de julio, y lo hemos tenido propuesta. Por eso estamos preocupados, porque aparte seguimos trabajando desde nuestros hogares, los compañeros directivos con comedores a cargo, literalmente le ha puesto el cuerpo a toda esta situación de pandemia, yendo a las escuelas, garantizando los comedores, obviamente junto a las cocineras, las ordenanzas y todos aquellos que están involucrados en entregar las viandas que se vienen entregando desde que comenzó esta cuarentena. En ese marco nosotros estamos planteando que necesitamos sentarnos de manera urgente a escuchar por parte del gobierno una propuesta de aumento salarial. Ujú. Pagani, ¿han hecho números, digo, en cuanto a la posibilidad de pedir un aumento específico o todavía no se analiza esto? No, nosotros entendemos que por lo pronto necesitamos escuchar una oferta. Aquel 6 de marzo, de lo que fue la reunión que tuvimos en marco de la Dirección del Trabajo, el planteo era que es cierto la situación que atravesaba el país. Uno entendía que los 4 años del neoliberalismo dejaron un país devastado, endeudado, con los índices de pobreza muy bajos, una inflación que no había forma de ponerle freno, bueno, la deuda externa que decía enorme, pero aún en ese contexto necesitamos tener una propuesta porque de vuelta no vamos a ser los trabajadores los que paguemos las crisis que se generan y donde todos sabemos de que hay sectores que les va siempre bien, ¿no? Estos sectores financieros que fugaron miles y miles de millones de dólares con la convivencia del gobierno macrista, están alegremente, ¿no? Algunos disfrutando inclusive de viajes por Europa. Digo, esa situación nosotros como trabajadores no la podemos aceptar.
necesitamos una propuesta, entendemos la situación, pero también hay que entender que los trabajadores hoy de la educación de Entre Ríos tenemos un sueldo inicial de 25.000 pesos, que claramente está muy lejos de lo que significa hoy un salario para vivir dignamente.